Imaginemos a una persona que trabajó durante 40 años. Vendió productos, realizó trabajos domésticos, cuidó familiares y pasó por diferentes empleos informales. Y aunque trabajó prácticamente toda su vida, nunca pudo cotizar de manera continua y al llegar a la vejez descubre que no tiene derecho a una pensión. Esta situación representa la realidad de muchas personas en Colombia. El sistema pensional tradicional ha protegido principalmente a quienes pudieron mantener empleos formales y realizar aportes constantes. Entonces, por eso, la reforma pensional impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro plantea una pregunta fundamental. ¿La protección durante la vejez debe depender exclusivamente de cuánto logró ahorrar cada persona o debe o debería ser más bien una responsabilidad compartida por toda la sociedad? Para entender la reforma, primero debemos reconocer que el sistema pensional también refleja las desigualdades del mercado laboral colombiano. Quienes tienen empleos estables, salarios constantes y contratos formales cuentan con mayores posibilidades de completar las demandas necesarias para pensionarse. En cambio, quienes viven del trabajo informal, pasan largos periodos desempleados o realizan trabajos de cuidado no remunerados, enfrentando muchas más dificultades. Esto significa que dos personas pueden trabajar durante un tiempo similar, pero llegar a la vejez en condiciones completamente diferentes. Una recibe una pensión mensual, la otra depende económicamente de su familia, continúa trabajando o sobrevive con ingresos insuficientes. La desigualdad pensional, por tanto, comienza mucho antes de la vejez. Se origina en las oportunidades laborales, en los salarios, la formalidad, el género y en las condiciones económicas que acompañan toda la vida a una persona. Para comprender por qué estas desigualdades pueden mantenerse y reforzarse con el paso del tiempo, consultamos a Elizabeth Mesa. Ella es una física egresada de la Universidad Nacional de Colombia, quien además se encuentra realizando su maestría en este mismo departamento. Ella fue representante estudiantil de pregrado en física y actualmente es representante ya por posgrados ante el Comité de Resolución de Conflictos y Aspectos Disciplinarios de la Facultad de Ciencias. Trabaja con un enfoque en sistemas complejos, específicamente lo que es la intersección de cómo estudiar sistemas sociales desde la complejidad y empleando distintas herramientas de ciencias básicas, específicamente como la física estadística en el caso de ella. Y actualmente investiga la corrupción en Colombia para entender su estructura de funcionamiento y llegar a poder predecirla y prevenirla desde estos sistemas complejos. Elizabeth, desde su experiencia como investigadora en sistemas complejos, ¿qué ciclos de retroalimentación pueden mantener la desigualdad pensional en Colombia? Podemos entender la desigualdad pensional como el resultado de varios ciclos de retroalimentación que conectan el mercado laboral, los ingresos, la protección social y las oportunidades económicas. Un ejemplo de estos ciclos puede ser la informabilidad laboral, la baja cotización y la desprotección. Por ejemplo, una persona que tiene ingresos bajos tiende a tener mayor probabilidad de trabajar en la informalidad o de alternar entre empleos formales e informales. Esto termina reduciendo la frecuencia de sus aportes y dificulta que complete las semanas requeridas. Y puede aumentar la probabilidad de llegar a la vejez sin una pensión. Es decir, la precariedad laboral suele terminar convirtiéndose en precariedad pensional. Otro ejemplo que podemos ver puede ser también la educación, el empleo formal y la protección pensional. Entonces, las personas con mayor acceso a la educación y capacitación suelen tener más oportunidades de tener empleos estables, mejores salarios y por lo tanto cotizaciones continuas. Entonces, la estabilidad económica también les permite invertir más en la educación y en el bienestar de sus hijos. Entonces, en este ciclo podemos ver que mayor educación puede producir un empleo formal y mejor remunerado, que implica una cotización continua, es decir, una mejor pensión, es decir, una mayor oportunidad familiar y mayor educación para la siguiente generación. Y en el mismo sentido contrario, pues una educación limitada puede conducir a empleos precarios, baja cotización y menor capacidad de mejorar las oportunidades de la siguiente generación. La explicación de nuestra invitada permite entender que la desigualdad pensional no surge de una sola cosa. Puede reproducirse mediante relaciones que se refuerzan entre sí. La informalidad reduce la posibilidad de cotizar y una menor cotización aumenta la desprotección durante la vejez. Si esa es protección, puede obligar a las personas mayores y a sus familias a continuar en trabajos informales y con bajos ingresos, las desigualdades del mercado laboral se trasladarán al sistema pensional y mantenerse entre generaciones. Tenemos dos maneras de comprender las pensiones. La primera considera la pensión como un ahorro individual. Bajo esta visión, cada trabajador guarda una parte de sus ingresos durante su vida laboral y utiliza ese dinero cuando envejece. La protección depende principalmente de la capacidad personal de ahorrar y cotizar. La segunda entiende las pensiones como un sistema de aseguramiento y solidaridad. En este modelo, las generaciones que actualmente trabajan contribuyen a sostener a quienes ya terminaron su vida laboral. Después, las generaciones futuras harán lo mismo por ellas. La diferencia es política y social. En el primer enfoque, el riesgo de llegar a la vejez sin ingresos recae principalmente sobre el individuo, mientras que en el segundo ya estamos hablando de que la sociedad reconoce que envejecer es una experiencia común y que la protección económica de las personas mayores constituye una responsabilidad colectiva.
La reforma pensional de Petro intentó combinar esas dos perspectivas mediante un sistema de pilares. Uno de sus componentes centrales es el pilar solidario, dirigido a personas mayores en condiciones de pobreza que no logran realizar suficientes aportes y su propósito es garantizarles un ingreso básico y evitar que lleguen a la vejez completamente desprotegidas. En el componente contributivo, las cotizaciones correspondientes a ingresos de hasta 2.3 salarios mínimos serían administradas por Colpensiones. Los aportes realizados por encima de ese límite continuarían en fondos privados. Esto quiere decir que la reforma no eliminó completamente el ahorro individual ni los fondos privados. Construyó un sistema mixto fortaleciendo la administración pública y creando una protección para personas sin pensión, mientras mantuvo un espacio para el ahorro individual. Por eso, puede entenderse como una reforma redistributiva, pero también como una solución negociada entre dos modelos pensionales. El principal cambio consiste en ampliar la pregunta. El sistema ya no solo concentra en cuánto cotizó una persona, sino también en cómo proteger a los que quedaron excluidos. En ese sentido, el pilar solidario busca reducir una desigualdad profunda, la diferencia entre quienes reciben una pensión y quienes ni siquiera llegan a la vejez con un ingreso estable. También se pretende corregir algunas inequidades en la distribución de los recursos públicos. Durante años, una parte importante de los subsidios estatales benefició a pensiones relativamente altas mientras millones de personas mayores permanecían sin cobertura. La reforma intenta redirigir la protección hacia quienes tienen menores ingresos. Su lógica consiste en que los recursos públicos deben beneficiar prioritariamente a quienes se enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad. Aquí aparece la transformación hacia la solidaridad. Bajo una visión estrictamente individual, quien no alcanzó a pensionarse sería responsable de su propia situación, porque no ahorró lo suficiente. Sin embargo, esa explicación ignora las condiciones reales del país. Muchas personas no dejaron de cotizar porque así lo decidieron, sino porque trabajaron en la informalidad, recibieron salarios bajos, estuvieron desempleadas o dedicaron años al cuidado de otras personas. La solidaridad implica reconocer esas desigualdades. También significa aceptar que la vejez digna no debería ser un premio exclusivo para quienes tuvieron una trayectoria laboral estable. Desde esta perspectiva, la reforma cambia parcialmente el significado de la pensión y deja de concebirse únicamente como el resultado de un ahorro privado, mientras que ya empieza a entenderse es como la parte de la protección social que el Estado debe garantizar. La reforma pensional representa una política contra la desigualdad, porque intenta proteger a quienes el sistema anterior dejaba por fuera. También se propone un cambio de perspectiva, pues la vejez deja de ser únicamente un problema individual y ahora se convierte en una responsabilidad social. Su alcance es parcial porque mantiene elementos públicos y privados y enfrenta desafíos laborales, demográficos y financieros. Pero deja planteada una discusión fundamental para Colombia. Una sociedad se define también por la manera en que cuida a quienes trabajaron, aportaron y envejecieron dentro de ella, porque una vejez digna no debería depender de la suerte, sino de la solidaridad.